Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Solamente marcar algunos datos, algunos relevantes que creo que ya manejamos. Más allá de que tengamos una superficie forestal importante, quisiera hacer 3 señalamientos, ¿no? México, en términos de biodiversidad, es el cuarto país a nivel mundial en riqueza, un país megadiverso, pero también estamos con una tasa de deforestación muy alta a nivel mundial, ¿no? Según datos, no sé si todavía son los oficiales porque parece que bajaron un poco, pero son cerca de 600,000 hectáreas por año de deforestación. Otro dato importante que me parece que a veces se soslaya un poquito es que hay la presencia en México de 62 lenguas indígenas vivas, todavía muchos más, porque esas son las oficiales y hay otras subderivaciones que se tienen. Y eso también hace a México estar dentro de los 5 países más ricos en términos de etnicidad y cultura. La siguiente, por favor, ¿no? Otra parte importante que quisiera retomar es que desde la Carta Magna, desde la Constitución, se da reconocimiento a estos pueblos para poder tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Desde el artículo 2 hay una base muy clarita de que la composición de la nación es pluricultural y que está basada en este fundamento de manejo territorial de los territorios indígenas comunitarios que finalmente se plasman. La siguiente, ¿no? También la Constitución establece que se pueden establecer sistemas propios para la toma de decisiones en estos ejidos y comunidades, que me parece muy relevante por la siguiente lámina que presentaré, pero son capaces de poder establecer estatutos, reglamentos internos que pueden normar de alguna manera lo que pasa en el territorio. La siguiente. En ese sentido y en términos de la estadística nacional, lo que vemos es que el 51%, 52 casi por ciento del territorio nacional pertenece a ejidos y comunidades. Entonces, por eso la relevancia y nosotros trabajar el tema desde ese enfoque. ¿Sí? La siguiente. La otra es que según trabajos que se han hecho ya históricamente, si nosotros ponemos la capa de pueblos y comunidades, todo en términos de propiedad social, y su correspondencia con la cobertura forestal, esta sigue siendo todavía abrumantemente importante. O sea, casi todas las comunidades están dentro de zonas forestales, con cierto grado de conservación, manejo de más, pero el 80-60% de la masa forestal todavía en México pertenece a ejidos y comunidades. Otro dato importante es que México es el segundo país a nivel mundial que tiene bosques bajo control comunitario. Casi, o sea, son datos que parecieran, no solamente somos el cuarto país a nivel internacional en riqueza, sino que todos esos bosques, donde está la mayor parte de la biodiversidad, se manejan por comunidades de ejidos y también es un punto importante de la estadística nacional. Siguiente, ¿no? Estos son datos del 2007, supondré que la estadística no ha cambiado mucho, pero en términos forestales el 35% de la superficie forestal nacional es la única que tiene esquemas de regulación y el 65% restante no tiene esquemas de regulación. Obviamente el esquema de PSA ha aumentado esta superficie porque también cuantificamos estos datos aquí en ese tiempo y ha sido bien interesante cómo la discusión de PSA, que ha ido evolucionando de forma como muy agradable, pues, puede ir dando como certidumbre a estos otros espacios que no tenían esquemas de regulación y puede ampliarlo desde una base de participación social que es bien interesante. La siguiente, ¿sí? Lo que vemos en la discusión de fondo es que anteriormente el esquema de regulación estaba centralizado. Sin embargo, cuando vemos el esquema de propiedad del país y esquemas tan virtuosos como el de pago por servicios ambientales, podríamos transferir esta serie de regulaciones a otros esquemas de participación y me parece que poco a poco se ha ido dando, ¿no? La siguiente. Bueno, ya específicamente en la costa de Oaxaca, el caso que vamos a presentar aquí, en un conjunto de cuencas en el Copalitas y Matanguatulco, más o menos son cerca de 280,000 hectáreas las que se están trabajando. La siguiente. Tiene importancia biológica la región en varios aspectos. Está el Parque Nacional Huatulco ahí, que tiene más o menos 5,000 y tantas hectáreas terrestres y 6,000 y cacho marinas, alrededor de 11,000 hectáreas en total. No, la anterior, por favor. Está el sitio Ramsar 1321, que también implica una normatividad. Está el AICA 17 y está la región terrestre 139, si no estoy mal, en términos de regiones prioritarias para la biodiversidad en México. La siguiente, por favor, ¿no?
Es una región que abarca más o menos 30 comunidades agrarias, 23 municipios y cerca de 521 poblados. La siguiente, por favor, ¿no? La dinámica poblacional en la zona ha cambiado fuertemente, se ha ido mucho más hacia la parte baja, hacia la parte costera, y esto dado por el desarrollo turístico Bahías de Huatulco que ahí se establece. Y ha ido cambiando la dinámica en torno a cómo se dio el poblamiento de la región, que se basaba mucho en el producto del café, que finalmente ahí se establece una región muy importante para el café en Oaxaca y que fue de hecho parte del motor poblacional, de crecimiento poblacional, por lo menos en los años 70, 80 de esa región. La siguiente, por favor, ¿no? Es una zona de alta marginación y de alta etnicidad. La siguiente. La mayoría del territorio es territorio comunal, pertenece a ejidos y comunidades, y las zonas forestales, por lo tanto, también pertenecen a esto. Es para bien y para mal en términos del manejo virtuoso o no virtuoso que se realiza en la zona. La siguiente, por favor, ¿no? La mayoría de las zonas indígenas se localizan hacia la parte alta, las zonas forestales, y las zonas de café son las que se han intrincado más en términos de propiedad y se ha pedido poco más de etnicidad. La siguiente, por favor. Bueno. El proyecto inicialmente parte de la posibilidad de establecer un vínculo de colaboración entre la zona hotelera y la zona de las cuencas, como el agua como un vector, y tratar de trabajar el manejo territorial desde esta posibilidad. La siguiente. Y entonces lo que busca el proyecto es cómo ampliar capacidades de gestión territorial en términos de poder establecer un vínculo de colaboración con la zona turística y aprovechar todas las bondades que el manejo territorial podría dar para ir abriendo posibilidades de mercado, entre ellas la biodiversidad y el establecimiento incluso de negociaciones con el turismo y demás en esos términos. La siguiente. El proyecto inicialmente tiene 3 componentes que nos parece muy interesantes y que además el esquema de PSA ha podido facilitar mucho su traslado. Y inicialmente el proyecto parte de ampliar las capacidades de gestión territorial en cada una de las comunidades con las que se trabaja. La segunda es desarrollar los sistemas de producción y diversificarlos como tal, y ahí vemos los sistemas de producción, incluso los de conservación los consideramos como sistemas de producción, y tratar de establecer alianzas estratégicas que permitan aperturar, por un lado, la capacidad tecnológica, por otro lado, la capacidad de transformación y acopio, demás, y las siguientes negociaciones comerciales que permitan empezar a emprender nuevos negocios y nuevas negociaciones con otros actores. La siguiente. El proyecto inicialmente partió en ampliar la capacidad de gestión a partir de los ordenamientos territoriales. Todas las comunidades con las que se trabaja buscan establecer normatividad de manejo territorial y establecer políticas de manejo en esos términos. Inicialmente lo que veíamos es que se tenían que establecer normas y demás, pero cuando empezamos a entrar en la práctica lo que vemos es que el ordenamiento territorial, más allá de solamente establecer límites, lo que tiene de base y el riesgo es poder tener una construcción social de reapropiación del territorio, ¿sí? Y de darle soporte a esos medios de vida que finalmente están ahí. Entonces, ¿cómo hacer que el ordenamiento se vuelva un accionar real, económico, virtuoso, para que finalmente el área protegida, la cuenca, el restablecimiento del paisaje permita finalmente seguir dando base de mantenimiento a esa comunidad que está ahí dentro, ¿no? La siguiente. Y vemos que hay 3 elementos, al menos en la experiencia, que tendrían que estarse arrojando. Uno es que el ordenamiento tiene que impulsar una acción colectiva donde la comunidad se reapropia rápidamente de los recursos y los pone en marcha, moviliza su capital natural, su capital social y el capital financiero que tenga, y el PSA ha servido bien. Eso ha sido muy interesante como más allá de ser un pago para conservar un área específica, ha permitido ser un motor financiero para activar el manejo territorial, ¿no? Se transformó el concepto en el momento de aplicarlo, ¿no? Una segunda es que el ordenamiento no va a pasar nada si se queda como un ordenamiento comunitario. Entonces, ¿cómo tenemos la posibilidad primero de integrar territorios comunitarios en una región? ¿Cómo juntamos a los comunitarios para que en una junta puedan finalmente tomar decisiones regionales sobre el agua, la biodiversidad, su seguridad alimentaria, etcétera? Sobre los riesgos ahora con las inundaciones y demás que están dando, finalmente el riesgo empieza a ser un factor importante para atender la parte de vulnerabilidad que tiene que ver ahora con la nueva visión de red, ¿no? Y la siguiente es que tengan que tener la capacidad estos actores de incidir con otras instituciones, ¿no?
sea, cómo es que el ordenamiento comunitario se vuelve un instrumento para el financiamiento desde la parte pública. Cómo se hace válido un ordenamiento comunitario en un municipio, cómo se hace válido para una instancia de desarrollo del turismo como Fonatur y puede ser una base de soporte de certidumbre ambiental para poder invertir en esta serie de cosas. La siguiente. La otra cosa que vimos en el transcurso del proyecto es que cuando hablamos de servicios ambientales, cuando empezamos a hablar de servicios ambientales con la gente era hablar en chino. O sea, no se entendía eso, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. El tema es bastante académico, ¿no? Entonces, cuando hablas, es que son externalidades positivas que vienen del trabajo, pues no se entiende claramente. Y lo que empezábamos a ver es que se tiene que ir conformando también en una nueva visión de pensamiento y del qué hacer, donde se van construyendo etapas del trabajo. Y entonces vimos, al menos nosotros, que hay 4 etapas que permiten, cuando se van cubriendo realmente en tener una gestión sobre los servicios ambientales basadas en el territorio. Y una primera, la siguiente, por favor, es que una comunidad que no desarrolla sistemas de soporte alimentario difícilmente puede pensar en el medio ambiente, ¿no? O sea, podemos pagar el costo de oportunidad para que deje de sembrar maíz, pero eso a la larga es una vulnerabilidad a la cual cuando se termine el pago no sabemos la certeza del área, ¿sí? Entonces tenemos que dar base territorial al soporte alimentario que permita ir finalmente confinando, regulando el uso del suelo. 2, la siguiente. Todos los sistemas alimentarios tienen que pasar también a desarrollar sistemas de producción que permitan acumular para dar soporte años adelante o permitir estrategias comerciales de acumulación sobre los bienes y productos que están ahí. Y estoy hablando no solamente de alimentos, sino también de biodiversidad. El manejo del ecosistema permite empezar a agrandar esta base de sistemas de producción donde el ecoturismo entra aquí. Pero necesitas entonces regular las áreas de protección que van a entrar a esa nueva política de uso, ¿sí? Aprovechamiento de vida silvestre, bromelias en el caso de nosotros, hongos, pueden entrar siempre y cuando desarrolle sistemas de producción de esas cosas que permitan finalmente tener la certeza de que vas a poder tener un producto de venta que implica no el sustento familiar. Son arreglos institucionales totalmente distintos a decir, me meto la tierra para producir alimento. La siguiente, por favor, ¿no? La otra es que una vez que tenemos certeza en el manejo y podamos empezar a tener salidas, no es lo mismo ser comunero a ser un negociante. Entonces, cuando yo voy a negociar un servicio, necesito desde quién me va a facturar, con quién me entiendo, porque yo soy el empresario y irme a tu asamblea a tomar acuerdos, eso. Entonces necesita haber todo el desarrollo de cadenas de producción que permitan de alguna manera la interlocución de estos nuevos actores. La intermediación, que es finalmente, creo que un dolor de cabeza para el desarrollo en México, es el mal necesario, ¿no? Necesitamos trabajar con nuevos interlocutores o nuevos intermediarios que permitan abrir un espectro de negociación mucho más claro y transparente, ¿no? Y el ecoturismo ahí, con toda y la bondad que se pueda ver, tiene unos fantasmas increíbles para poder establecer negociaciones claras y transparentes entre los usuarios y los proveedores del servicio. Normalmente lo que se establece es un esquema de renta. Entonces se renta el territorio al intermediario y se paga una cuota por el uso, pero no se establece una negociación mucho más clara y esa parte nos parece crucial. Para ello, antes por favor,